Bueno, mi gente, continuamos con el tema que traíamos, estamos hablando acerca de las características del mover profético, estamos hablando de algo pues básico, aunque a veces no se torna tan básico, pero bueno, la idea es para algunos pues repasar el tema, para otros es tal vez sea, voy a decir nuevo, entre comillas, ¿verdad? Porque no es nuevo realmente. Eh, para otros a lo mejor suene un poquito eh, fuera de tono, ¿verdad? Eh, por ahí alguien me dijo que de dónde sacaba yo todo esto, que a ella le parecía que, pues que esto era un tanto peligroso. Y bueno, y se salió de la escuela. Pero bueno, lo importante en esto es que de ahí hay diferentes, ¿verdad? Supermercados, hay Walmart, hay, qué sé yo, hay de todo. Entonces, o un solo supermercado, ¿verdad? Con diferentes productos y usted come lo que quiera. A los gustos sabores, ¿no dicen por ahí? Exactamente. Pues sí, entonces a la persona no le pareció y está bien, está en todo su derecho de, de no estar, no, no, voy a decirlo bien, de que le asuste el tema, porque es más susto, más temor que otra cosa, ¿verdad? Pero bueno, mi abuelita decía, cada quien come lo que puede tragar. Y si no lo puede tragar, que lo devuelva. Perdón. Bueno, gente. Esa estuvo precisa. Sí, sí. Así es, Jeito, ¿verdad? Ok, mi gente bella, familia del reino. Este, estamos con el tema de lo profético, del mover profético, y pues ya hemos puesto algunas bases, hemos estado hablando de características, ¿verdad? Del mover profético, y hoy queremos continuar. Y yo decidí ir despacio, la verdad que no hay prisa. Y, y si no lo termino porque Yeshua vuelve, pues Elías, Eliseo o el mismo Yeshua continúa la clase y ahí sí nos va a ir muy bien. Ok. Familia de Puerto Jiménez, qué lindo verlos. Aquí andamos, aquí andamos. Ok, qué lindo verlos. Estuvimos por Puerto Jiménez, eso está en la parte extrema sur de nuestro país, ahí donde donde el viento se devuelve. Tuvimos un tiempo muy lindo, muy hermoso, justamente hablando de mover profético y de activación profética. Ok, voy a la presentación de PowerPoint y ok, ahí estamos. Ahora permítame aquí hacer un MacGyver porque mm, listo. Bien, terminamos el punto 7 que tiene que ver con el mover profético y la activación profética llena el vacío de diseño. Ok, ahora vamos a hablar acerca de cómo el mover profético rompe la inercia religiosa. La religión y la religiosidad son la perversión de la espiritualidad. Esta es mi perspectiva del tema. De tal manera que limita, por un lado, el potencial de los creyentes y lleva a una inercia de vida, hablando estrictamente en el sentido profético.
a un caminar en círculos dependiendo de un activismo enfermizo y una cotidianidad natural, como cualquier otro terrícola. Amén de caminar en un tiempo lineal. De atrás para adelante. Si bien es cierto para el eterno, ¿verdad? Y en la dimensión del reino de los cielos, en la dimensión de la eternidad, no existe tiempo y algunos le llaman el eterno presente, ¿ok? Pero en esta dimensión en la que nosotros nos movemos, sí tenemos tiempo, ¿ok? El tiempo normal, natural, es un tiempo lineal. Y aun cuando nosotros nos movemos en ese tiempo, obviamente, ¿verdad? También nuestro proceso cíclico es ascendente. Ya lo hemos explicado en otras ocasiones, dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, lo que nos advierte es un proceso no solo de crecimiento, sino de ascenso. La palabra senda tiene que ver con torbellino, tiene que ver con una espiral ascendente. Esto tiene varias explicaciones. Ascendemos en dimensionalidad, ascendemos en conocimiento, ascendemos por causa del crecimiento y la madurez espiritual y la madurez emocional, etcétera. Entonces, la inercia religiosa es todo lo contrario. Es dar vueltas en círculos sin trascendencia. El mover profético nos lleva a desplazarnos y a trascender, no solo personalmente, sino en el cumplimiento de lo que Dios ha establecido. Y por otro lado, déjeme plantearle un principio. La, la, la verdad, la verdad del Eterno es exponencial. De tal manera que la revelación, como es progresiva, es consecuente con esta característica de la verdad. Es decir, la revelación nos lleva en ascenso de una gloria menor a una gloria mayor. Nos proyecta en aquello que el Eterno estableció, pero también en la medida que vamos caminando en una verdad revelada mayor, en esa medida nuestra autoridad es mayor. Y obviamente que a mayor, obviamente no, pero a mayor autoridad, mayor jurisdicción. Es decir, el posicionamiento territorial, que es clave, que es estratégico en una batalla, se define a partir de una jurisdicción y esa jurisdicción lo que plantea es una expansión paulatina en la medida que esa jurisdicción se va ampliando por la revelación. Esa, ese ensanchamiento o esa expansión lo va determinando la revelación que el Eterno nos da. De tal manera que a mayor jurisdicción, mayor gloria llenará eso. Espero estarlo explicando bien, porque es un principio fundamental. Por ahí más adelante yo lo voy a explicar, pero Samuel, cuando da lugar al rey Saúl, sí, al rey que puso el pueblo, él se retira a su casa en Ramot de Galaad. Y como él entendía el principio del altar, él edifica un altar, entendiendo que con Saúl eso no se iba a dar. Saúl era el rey que puso el pueblo. Entonces, Samuel toma el altar, se lo lleva para su casa y dice la escritura que la gente llegaba, muchos llegaban a consultarlo ahí, sobre todo los profetas. Saúl, persiguiendo a David, se da cuenta que está en Ramón de Galaad, ¿verdad?
Entonces él envía 3 destacamentos de 50 hombres. Y cada vez que esos destacamentos tocaron tierra de Ramón de Galaad, ni siquiera llegaron a la propiedad específicamente de Samuel, sino la tierra donde estaba Samuel, dice la escritura, que profetizaron. Entonces, ¿por qué profetizaron ellos? Profetizaron porque Samuel se estableció en el centro de un territorio que fue abarcado o fue cubierto por su autoridad y por la jurisdicción que esa autoridad generaba. Esa jurisdicción fue llena de la unción profética. Por tanto, cuando cada uno de esos destacamentos llegaron y luego llegó Saúl, profetizaron por causa de la unción del lugar. La referencia a esto la tenemos cuando en el capítulo 7 de Primera de Samuel, voy rápido porque esto ya lo he explicado en otras ocasiones, pero en este momento, en este contexto es importante. Cuando, cuando le dan aviso a Samuel que los filisteos vienen a atacar Israel, Samuel hace algo. Él no envía o no prepara el ejército, sino que él se va al redil, toma una oveja y la sacrifica en el altar. Y dice el texto que mientras el cordero estaba siendo sacrificado en el altar, el Eterno blandió su espada sobre los filisteos y los derrotó. Es decir, la victoria de Samuel y del pueblo de Israel en ese momento fue determinada por el sacrificio de un altar. Mientras el cordero se consumía, el sacrificio, el Eterno se encargó de los enemigos. Eso a nosotros nos enseña muchas cosas, porque Samuel era juez, Samuel era profeta y también Samuel estaba al frente del gobierno sobre Israel en ese momento. Samuel sabía, como juez, que un decreto del Eterno era suficiente para establecer una sentencia y un juicio. Y como profeta él sabía que la palabra que el Eterno daba tenía el objetivo de cumplir el propósito con el cual esa palabra fue enviada, era enviada, y que esa palabra iba a tener cumplimiento. Pero también Samuel, como sacerdote, conocía el poder de un altar. Y una persona en gobierno, entendía de jurisdicción. Entonces, él fue y llevó sacrificio. Ese sacrificio activó el poder del Eterno y definió una jurisdicción alrededor de Israel. De tal manera que antes de que el territorio fuera invadido, el Eterno los anticipó y los aniquiló. Oiga bien esto. Y dice el texto que por 40 años los filisteos no atacaron a Israel. Eso quiere decir que hubo un cerco invisible, una jurisdicción y una unción que cercó a Israel. Un cerco invisible que le impidió a los enemigos penetrar. Entonces, cuando Samuel se va a Ramón de Galaad, él se lleva al principio. Él establece un altar, un sacrificio continuo y listo.
El lugar donde él estaba cercado. La ciudad donde él estaba quedó cercada. Y la unción profética fue una de las unciones que fue activa ahí. De tal manera que cuando los tres destacamentos de 50 y Samuel y el mismo Saúl, perdón, penetraron el lugar, profetizaron por causa de esa unción. Obviamente, eso tenía que establecerse como una lección para nosotros, no puede ser diferente. Entonces, en la medida que nosotros tenemos más revelación, tenemos más autoridad y se ensancha la jurisdicción, y con la jurisdicción, un territorio conquistado por la unción. A eso es a lo que vamos. El posicionamiento entonces de parte del Señor para nosotros es y debe ser estratégico. Entonces vienen días donde Dios, y estamos en esos días, donde el Eterno está moviendo personas, colocándolas en lugares estratégicos. No tienen que ser iglesias o templos necesariamente. Son personas, aunque sí las hay. Hay lugares que están ocupados o territorios que están ocupados por congregaciones que tienen una visión de batalla espiritual y tienen un entendimiento de lo profético. Y aquella ciudad ha empezado a cambiar, o aquel barrio, o aquel lugar ha empezado a cambiar, pero también el Eterno está posicionando personas, ¿ok? La religiosidad es como agua estancada, genera muerte espiritual. Y la muerte espiritual tiene que ver con un espíritu llamado Asael. Asael es ¿cómo lo ve? Es el guardián del inframundo, no Azazel. Azazel es otro, Asael. Y en la escritura, Asael fue el rey de Siria. ¿Recuerdan cuando el Eterno le dice a Elías que vaya y unja a Asael como rey de Siria? Y cuando Eliseo llega donde Asael, ¿verdad? O más bien Asael, eh, eh, Eliseo es enviado a llevarle un mensaje a Asael. Eliseo se le queda viendo y Eliseo se turba porque Dios le revela lo que Asael va a hacer en Israel. Él iba a traer muerte, no solo violencia, muerte. Entonces, este rey, Asael, es una representación de una deidad espiritual, al igual que lo de Jezabel, porque este espíritu es el espíritu guardián del inframundo. ¿Qué es lo que él genera? Lo que él genera es muerte. Y la religiosidad establece eso, muerte espiritual. Lo profético, entonces, lo que hace es romper, por un lado, el sitio que Asael trae, la influencia que se genera desde el inframundo hacia el plano terreno y rompe el cerco que él crea, el sitio que él crea. Hay lugares sitiados por él. Hay lugares sitiados por Asael. Y normalmente cuando hay lugares sitiados por Asael, hay brujería, hay portal abierto. Y aquello se convierte en una fortaleza territorial para el enemigo desde donde se levanta una columna de iniquidad. Eso tiene que ver con cartografía espiritual. Entonces, lo profético rompe ese cerco. La unción profética rompe ese cerco, pero también rompe de igual manera ese cerco que genera mentalmente la religiosidad. Porque lo profético genera vida, trae vida. Lo profético activa esa dimensión del reino, trae y revela la paternidad del Eterno, pero trae una activación a los santos.
una activación de los dones, del llamado, etcétera. Trae un rompimiento de esa inercia. ¿A partir de qué? A partir de la palabra revelada. Entonces, genera expectativa. La religiosidad, el religioso no tiene expectativa profética. No tiene expectativa de aquello que Dios ha hablado, de aquello que Dios ha dicho. Porque en el fondo no cree en lo profético, no, el que es religioso no cree en que Dios hable hoy. Entonces, vos ves en las redes, ¿verdad? Por ahí hay un pastor llamado Camilo y él vive criticando todo el mover profético y él dice que hoy no hay profetas, que hoy ya no hay profecía, que la profecía está en la escritura. Entonces, yo le pregunté, por supuesto, y no me contestó, ¿verdad? Que cómo explicaba entonces que Pablo hable del don de profecía. ¿Cómo explicaba él que Joel 2, 28 al 30 tiene que ver con la activación de un mover profético? Y claramente ahí dice, habla de profecía. Y los hijos y las hijas profetizarán, así lo dice. Entonces, ¿cómo explica él y todos los detractores de esta visión, cómo lo explican? Entonces dice, ya no hay apóstoles, pero entonces, ¿cómo explican Efesios 4, donde dice que el Eterno dio dones a los hombres y estableció a unos apóstoles, Chalías? Entonces tienen que sacarse un argumento de la manga para poder crear un argumento o crear una respuesta a él. Y dicen que no, eso se refería a los 12 apóstoles, pero Pablo no fue de los 12 apóstoles. Pablo fue posterior. Y luego habla de otros apóstoles. El Didaché habla de apóstoles. El libro de los Hechos habla de apóstoles. Dice que en Antioquía habían profetas y habían apóstoles. Y para cuadrárselas más, Junias no era un hombre, Junias era una mujer y era apóstol. Entonces, la religiosidad es anti el mover profético, que trae activación, trae manifestación del reino, etcétera. Y trae una expectativa profética. Hay una activación por la impartición, una visión y un sentido de propósito. En la religión no existe nada de esto. En el sistema religioso no existe nada de esto. Lo que existe nada más son cultos. Y la consigna de portarse bien para que no se los lleve el diablo y no vayan a alimentar las pailas del infierno. Ese no es el evangelio del reino. Ahora, no estoy de acuerdo con los abusos que se han cometido. Por supuesto que no. Pero bueno, ya habrá momento para hablar de eso. La constante de operación del enemigo, de Jailel, está en Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas la cubrían. Tohu, Babohu y Hoshech. Son tres palabras que lo que nos hablan es de la constante operativa del enemigo. Desordenar es desviar algo de lo trazado por el Eterno. Vacío es alterar el diseño de eso, rompiendo los códigos de gobierno, es decir, aquella palabra que fue soltada, dada para generar gobierno, autoridad, jurisdicción, etcétera, para anular el poder creativo de la palabra y llevar a dónde? Llevar a tinieblas, que es error. El sistema religioso
está fundamentado en el error. Entonces, ese es el trabajo constante del enemigo. El error, como ya he enseñado en otras ocasiones, es lo contrario a la verdad. La verdad es conocimiento cierto que orienta, que dirige. La verdad es alguien. El error es un estilo de vida contrario a la verdad, antagónico a la verdad, donde el enemigo genera el antidiseño. Y el antidiseño de la vida del reino es la religiosidad. La dinámica del reino es profética, bajo un carácter apostólico, porque lo profético y lo apostólico son como las líneas del tren, y el reino es el tren. Si usted le quita una línea, no camina, y las dos menos. El reino avanza y se establece a partir del carácter apostólico, a partir de lo apostólico que tiene que ver con gobierno, pero también a través de lo profético. Lo apostólico tiene que ver con el fundamento y lo profético tiene que ver con la manifestación del reino. Entonces, si se elimina lo profético, no hay manifestación. Se elimina lo apostólico, no hay un fundamento sólido. Entonces, la sana doctrina, dicen muchos, en el sistema religioso, es la que establecieron los apóstoles. Pero, pero cuando yo analizo esa sana doctrina, riñe en muchos puntos con lo que los apóstoles mismos enseñaron. La constante entonces desorden, vacío y tinieblas está presente en todo el mover del enemigo. La religiosidad depende de reglamentos de hombre, doctrinas de error, dogmatismo, produce condenación por la culpa y por ende entonces muerte espiritual. Por eso digo que la religión es inercia, es agua estancada, es agua que no corre. El mover profético es un río que va corriendo. Y bien nos lo enseñó eh, Ezequiel en esa figura tan hermosa cuando ve el ángel y mide. Y el agua llegaba a los tobillos, luego llegaba a las rodillas, luego llegaba a los lomos y luego ya lo había inundado todo. Eso es un río que va en aumento en su caudal. Esa es la, la dinámica y la manifestación del reino. Algo que se mueve, algo que trasciende, algo que genera cambio, que genera transformación. Eso es, toda persona que dice Dios me tocó, tiene que verse el cambio. Y sí, hay una lucha interna, hay paradigmas, hay una formación ancestral, hay un ADN, todo, pero para todo eso hay provisión. El Eterno ha hecho provisión para que podamos crecer. Obviamente, entonces va a depender del contexto, pero la gente profética se muere en los contextos religiosos. El profeta y la generación profética necesita el hábitat adecuado para desarrollarse. El sistema religioso es una cárcel que no deja avanzar, que no deja crecer. Y en otros casos, simplemente se disfraza con dinámica, pero no hay proyección, no hay crecimiento, etcétera. El mover profético establece su dependencia de la guía continua del Espíritu de Dios para avanzar hacia una meta de cumplimiento profético, teniendo como fundamento una vida de adoración. Y no estoy hablando de cantar, no estoy hablando de cantos suaves, no estoy hablando de baladas cristianas, estoy hablando de una vida de altar, de entrega, de sometimiento, porque es en el altar del Eterno donde Él nos revela, donde Él nos habla, pero también es el lugar donde nosotros morimos. Por eso adoración es darle a Él la preeminencia. Adoración es rendirnos a Él.
Adoración es rendir el corazón. Adoración es una renuncia a. La adoración le da a él la prioridad por encima de lo que él puede hacer. Ok. 9. Trae una activación del potencial de los santos. A través de los ojos proféticos, los líderes miran el potencial de cada creyente, es decir, sus dones, su llamado, su asignación, sus talentos. Por eso, lo que se ha llamado iglesia, ¿verdad? Va más allá de de buenas reuniones. Realmente es una yeshiva, realmente es una escuela, un lugar de instrucción, un lugar de capacitación y un lugar de proyección, donde cada persona llega para que pueda ubicarse en lo que el Eterno le ha entregado, sus dones, su llamado, su asignación, etcétera. Muchas veces dentro de esa expresión de la familia, dentro de esa iglesia, pero otras veces fuera de ella, ¿verdad? Eh, lo profético entonces activa esto, lo despierta. Desde la perspectiva profética, las personas que están en ese lugar son más que ovejas. Eh, 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 el Eterno nunca usó la palabra oveja para referirse a una condición pasiva, nunca usó la palabra oveja, ¿verdad? Para referirse a alguien manipulable. Eh, Nunca usó la figura de la oveja para referirse a alguien que es manso. Porque si nosotros revisamos bien, la oveja es más rebelde que la cabra. La limitación que tiene la oveja es que no ve a más de 1 metro y tiene un pésimo olfato. Entonces están juntas por conveniencia. Por eso cuando una oveja se separa de la manada se pierde, se va en el barranco. La cabra puede andar sola y no se pierde. Anda como cabra loca, pero no se pierde. ¿Entiende? Las ovejas andan juntas por conveniencia. Entonces el pastor necesita un cayado para mantenerlas juntas y un perro, el perro ovejero, porque tienden a salirse. Y si se salen, no solo se pierden, como no ven, se van entre los barrancos y para eso es es el cayado, para jalarla. La vara es corrección. Entonces, cuando el Eterno usa la figura de la oveja, está hablando de alguien que necesita un proceso para ser corregido, para quebrarle la rebeldía. Ah, eso es otra historia. Sí, él nos guía, sí, por pastos delicados, por aguas. Claro que sí, Él nos da provisión, pero eso no implica que no nos corrija. Su vara y y su callado nos corrigen, nos alinean, nos infunden aliento. El aliento no es, ay, papito, dele, siga adelante. No, aliento tiene que ver con forjar carácter, fuerza. Eso es lo que el Eterno quiere. Entonces, la visión de muchos pastores, de sus feligreses como ovejitas, es muy conveniente para desarrollar dependencia del pastor, pero no es la perspectiva del Señor. Lo que está ahí son gente con potencial, son personas con un destino, son personas que son un proyecto profético desde la perspectiva de Dios. Por eso el Eterno dio padres, para que sí, para que pastoreen, sí, claro, pero bajo ese concepto, padres espirituales. Entonces, un padre espiritual es como un profeta para sus hijos, porque un hijo
Es un proyecto profético. Y los padres espirituales contribuimos, y las madres espirituales también, al desarrollo del diseño personal de cada uno. Entonces, si Dios nos equipó con dones, si Dios estableció para nosotros llamado, si Pablo usa la figura del cuerpo y dice que no todos son nariz, que no todos son mano, que no todos son dedo, que no todos son oreja, que cada uno tiene una parte en el cuerpo. ¿Por qué entonces nos quieren estereotipar, meternos dentro de un solo modelo y decir que todos somos iguales y venga, siéntese y reciba? Porque aquí el único que tiene dones, unción, soy yo el que estoy adelante, el que estoy al frente. No, en el sistema piramidal, el que todos los que están abajo no pueden salir, no pueden surgir, no puede haber gente que pueda tener mayor unción que el líder que está arriba de la pirámide. Eso no puede ser. Entonces, hay un trabajo para opacar eso, para que la gente no desarrolle lo que Dios le ha dado, porque se sienten amenazados. Pero un padre espiritual nunca se sentiría amenazado por un hijo, por el crecimiento de un hijo, porque para eso invertimos, para que los hijos alcancen más cosas, mayores cosas de lo que nosotros hicimos. Y entonces sí, el pastorado tiene que ver con cuidado, por supuesto, pero el pastorado se ejerce con un carácter paternal, porque entonces ni es oveja, ni es rival, y todo lo contrario, caminamos al lado. No soy el vicario, no soy el que está entre esa persona y Dios. Simplemente caminamos al lado. Yo soy un recurso de Dios para ayudarte, para instruirte, para generar activación. Como profeta o con los profetas, trazar ese destino profético, activar los dones, instruir, poner fundamento para que la persona se proyecte a lo que Dios le ha dado. Entonces, un hijo espiritual es un proyecto profético. La unción y la palabra profética confirman y activa el llamado en cada creyente. Confirma y activa el llamado en cada creyente. Ok, ok. Entonces, repito esta parte. La unción y la palabra profética confirman. Digo confirman, digo confirman porque al que Dios le debe hablar es a usted. A quien Dios debe hablarle de lo que le llamó a hacer es a usted. Y los profetas y la paternidad cumplen la función de confirmar lo que el Eterno ya ha dicho. Entonces, bajo esa confirmación hay una activación del llamado en cada creyente. Y la instrucción pone base para una proyección de destino y cumplimiento de ese propósito. ¿Ok? La unción profética te ubica, te restaura y te proyecta. Son tres cosas que lo profético hace. Ubicarte, perdón, en los dones, en el llamado, en tu asignación. Te ubica en el tiempo que estamos viviendo. Te ubica en el contexto bíblico, en el contexto de la Torá, de lo que el Eterno definió como los ciclos en los que nosotros nos debemos mover. Ubicación.
traer restauración. ¿Por qué? Porque necesitamos restauración del pasado. Entonces, lo profético restaura el pasado, te afirma en el presente. ¿Para qué? Para luego proyectarte hacia el futuro. Yo siempre digo esto, no hay persona más segura que aquella que sabe para dónde va, que sabe lo que tiene que hacer. Y la persona segura genera envidia, genera de todo. Y Dios está levantando una generación clara, entendida en que aunque estamos en este mundo, como dijo Pablo, no militamos según los parámetros, según las pautas que el mundo da. Somos conscientes de dónde estamos, de esta realidad. Y como gente profética, estamos conscientes de lo que el enemigo hace en una buena medida. Estamos conscientes del contexto. Conocemos en una buena medida el contexto en el que estamos. Pero también entendemos cómo calzo yo dentro de ese contexto. ¿A qué me llamó el Eterno a hacer dentro de ese contexto? Dios está levantando una generación que está ubicada y que tiene una clara proyección de hacia dónde el Eterno la lleva y de cuál es su rol en estos últimos tiempos. Hay un ejemplo que ya usé y lo voy a volver a usar y cuantas veces lo tenga que usar lo voy a hacer en relación a esto. En Números 11, 16 y 17 dice el Eterno, leo de la versión Biblia de las Américas. Entonces el Señor dijo a Moisés, reúneme a 70 hombres, reúneme a 70 hombres de los ancianos de Israel, a quienes tú conozcas como los ancianos del pueblo, y a sus oficiales, y tráelos a la tienda de reunión y que permanezcan allí contigo. Entonces descenderé y hablaré contigo allí, y tomaré del espíritu que está en ti, y lo pondré sobre ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo para que no la lleves tú solo. Ok, el Eterno le dice a Moisés que él se va a servir, que él va a tomar del espíritu que hay en él. No está hablando del Espíritu Santo, no está hablando del Ruach HaKodesh. Está hablando de la esencia de Moshe, lo que el Eterno había depositado en él. De ese depósito, el Eterno iba a tomar para transferirlo a los 70. Transferencia de la esencia en Moshe, en Moisés, hacia los 70. Eso iba a generar una impartición y una activación de los códigos genéticos y proféticos en ellos. Tan es así que dice la escritura que cuando Moisés hizo eso, ellos profetizaron. ¿Por qué? Porque la esencia que había en Moisés era profética. Y eso se convirtió en una prueba, en un testimonio para el resto del pueblo. No solo de que el Eterno estaba con Moisés y estaba con los 70, sino de que el espíritu de la profecía estaba ahí presente. Porque ellos iban a transitar un camino siguiendo
la dirección que vino a través de la profecía. Iban a transitar por el desierto para llegar a la tierra prometida, a la tierra del cumplimiento profético. Es decir, ellos iban a emprender un mover profético para alcanzar un propósito, un destino profético. ¿Me sigue? Entonces, Moisés requería, o el Eterno requería, que Moisés tuviera 70 que le ayudaran con toda la carga, con todo el tema administrativo, pero también necesitaba gente que tuviera su esencia para poder transmitirla, para que no solo Moisés creyera, sino hubieran 70 que creyeran con él. Entonces no era solo un tema administrativo de la consejería, de resolver problemas, de ver por los suministros, etcétera, sino y sobre todo que la esencia que había en Moisés pudiera, al ser transferida sobre los 70, ellos pudieran caminar en la misma dimensión profética que estaba caminando Moisés, que pudieran ver lo que Moisés estaba viendo, proféticamente hablando. Entonces, un padre espiritual transfiere esa esencia, debe conquistarla a él y transferirla. Y esa impartición va a generar una activación de los códigos genéticos, de los códigos proféticos. Y se va a encontrar con su potencial, dones, etcétera. Un ejemplo en el pacto renovado o Nuevo Testamento es lo que hace Pablo. La recomendación de Pablo a Timoteo. Le dice, aviva el don que hay en ti, que te fue dado por la imposición de las manos del presbiterio. ¿Cuál presbiterio? No es un presbiterio como hoy se plantea. Era un presbiterio de profetas y pusieron manos sobre él y lo activaron en el potencial que él tenía y los dones. Entonces empezaron a operar en él. Él se descuidó y aquello vino menos. Entonces Pablo le dice, avívalo, que la activación que recibiste, valga la redundancia, sea activada, se vuelva a dar. Un padre espiritual entonces activa los códigos de sus hijos y genera un despertar por el Espíritu de Dios en ellos. Es la impartición de una esencia. Eso está dentro del concepto de yeshiva. De escuela no es la mejor traducción de yeshiva, porque la yeshiva plantea sentarse a los pies del maestro, no del que enseña, de Yeshua. Pero entonces quien enseña imparte desde su esencia. Por eso yo digo que un padre, ¿cómo saber cuál es tu padre espiritual? El que te activa los códigos. Tú puedes recibir una buena enseñanza y decir, wow, qué maestro, qué recibir una palabra profética. Y eso está bien, pero solo tu padre espiritual activará tus códigos. Y ese es un vínculo que se establece muy a pesar de la distancia. No necesariamente tienen que congregarse con uno. Yo tengo hijos espirituales en otros países y no hacen lo mismo, no hacen las cosas como yo las hago. Ellos tienen su forma, su manera, pero hay un vínculo y una vida que nutre. 10, ya lo mencioné, produce ubicación, restauración y dirección. Ubican el llamado, en los dones, en la identidad, en el tiempo profético en que vivimos, en el contexto profético de las Escrituras. O sea, ¿cómo puede ser que a estas alturas
muchos estén conociendo acerca de las dos casas de Israel. Un mensaje tan básico, tan necesario para el entendimiento de la profecía en la Escritura, para el entendimiento de, de las cosas que Yeshua dijo, lo del hijo pródigo, em, la consigna de la gran comisión, no vayan sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, ¿por qué? Hasta ahora muchos lo estamos conociendo, porque son verdades que el enemigo astutamente a través del sistema religioso las ocultó y le dio otra interpretación. Nos enseñaron nos enseñaron que el Valle de los Huesos Secos era la iglesia, cuando ahí dice claramente que son las dos casas de Israel, y aunque se lee, no se entiende. Entonces se usa el pasaje, pero no en su contexto correcto. Lo profético te ubica en en el contexto profético de la escritura, en el contexto profético histórico también. Te ubica en el tiempo profético que vivimos. También te ubica en el trabajo del enemigo, en cómo opera, a través de qué opera. Pablo nos exhorta a no ignorar las maquinaciones del enemigo, a conocer el sistema pagano que el enemigo estableció desde mucho tiempo atrás. ¿Quién es Babilonia? ¿Y qué es lo que Babilonia ha generado? Eso tenemos que conocerlo. Entonces, se entendería el trasfondo de la Navidad, por ejemplo, el trasfondo del feliz año nuevo y el Dios Jano, el Dios de las dos caras. Se conocería dónde iniciaron a celebrarse esas fiestas y en honor a quién se celebraron esas fiestas. La distorsión del nacimiento de Yeshua cuando se entiende que no fue un 25 de diciembre porque no habían pastores en el campo, etcétera, 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 sino fue en la fiesta de tabernáculos. O sea, todo esto tiene tiene que ser manejo de la generación profética, y lo profético ayuda a ubicarnos ahí. Claro, el sistema religioso enquilostó todas estas enseñanzas y generó paradigmas, sí, paradigmas y hasta fortalezas espirituales. Y muchos hoy defienden la Navidad, inclusive te generan argumentos tan jalados del pelo. Entonces, es más fácil creer en la Navidad que creer en la fiesta de tabernáculos. Es más fácil creer en el día domingo, que lo estableció Constantino, y que ya desde tiempos atrás era el domingo, el día del dios Sol, y el 25 de diciembre, el día de todos los dioses, el nacimiento de todos los dioses niños, que creer en las festividades del Eterno, que creer que Él nació en en una fiesta de tabernáculos. Entonces decimos ser proféticos y esperamos una manifestación de la gloria de Dios que trascienda las cuatro paredes, y seguimos desubicados en relación a lo que creemos y practicamos. Usted me disculpa.
Se creen y se practican cosas que no están en la escritura y se rechazan las que están en la escritura bajo argumentos tan pobres como el judaizar. Cuando el Eterno estableció las festividades, no existía la casa de Judá todavía. Estaba en proceso de establecerse la casa de Judá, o digo, mucho más adelante, perdón. Entramos dentro de un sistema y una tergiversación de las verdades. Y hoy se espera la restauración del pueblo judío, se dice, pero el pueblo judío es una tribu. Los judíos son una tribu, la tribu de Judá, pero hay 10 tribus más, 11 tribus más que van a ser restauradas, que están volviendo a casa, las 10 perdidas, etcétera. O sea, ubicación. Lo profético restaura o rehabilita. Con lo profético vienen los procesos de sanidad integral. ¿Por qué? Porque lo profético redime el pasado para poder afirmar el presente y sobre ese fundamento proyectar hacia el futuro. Nosotros no somos gente del pasado, ni somos gente del presente, somos gente del futuro, porque la fe no te sirve ni siquiera para el aquí y ahora. No te sirve en el sentido de que la fe siempre te proyecta hacia adelante. La fe no te sirve para el pasado, la fe te sirve para el futuro. Pero toda duda se genera del pasado. La duda se alimenta de los conflictos no resueltos del pasado. Es como el caldo de cultivo, sobre todo lo que sucedió en nuestra niñez. Entonces, ¿qué hace el Eterno? Llamarnos al altar de adoración para sanar nuestras memorias, para sanar las heridas, para que aprendamos a manejar el perdón y poder afirmarnos en el presente y bajo esa base sólida poder proyectarnos hacia lo que Él tiene adelante. Para que entonces la palabra chuf se cumpla en nosotros, que es volver o regresar al punto de partida. Entonces no podemos ser direccionados sin esto hacia nuestro destino profético. Necesitamos conocerlo, necesitamos ser ubicados en eso y lanzados por la activación profética a conquistarlo, definidos bajo una visión clara y un sentido de propósito. La persona religiosa no tiene un sentido profético de propósito. Se traza metas, cumple metas, sí, sí, está bien. Vamos a cumplir la meta de llevarle alimento a los niños este mes, y eso está bien, pero no una meta de proyección profética que tiene que ver con el desarrollo del llamado, de la asignación y la implementación de los dones, porque lo que se va a establecer tiene que ver con características dimensionales, tiene que ver con afectar los tiempos, tiene que ver con afectar las circunstancias del lugar, tiene que ver con la transformación de personas. El Evangelio es integral, trabaja en nosotros de forma integral y trabaja a partir de nosotros y a través de nosotros en la integralidad del ambiente en el que estamos. Entonces no solo toca personas, toca lugares, toca el ambiente. Lo profético establece territorios conquistados por la unción. Y ya mencioné lo de, lo de Samuel. La unción conquistada es la que llena la jurisdicción.
Y la jurisdicción se define a partir de la revelación y la autoridad. Entonces, donde el Eterno nos ubica, donde es el lugar de nuestra asignación, ahí nosotros definimos jurisdicción. Vean, nosotros no peleamos una guerra de guerrillas. La guerra de guerrillas tiene que ver con asaltar al enemigo y esconderse, golpear y esconderse. Nosotros hemos aprendido mal. Nosotros no salimos allá a la calle, golpeamos al enemigo y nos volvemos a meter en el templo, porque vivimos la mayor parte del tiempo allá afuera. Entonces necesitamos ubicar, ubicarnos en la asignación que el Eterno nos entregó. Necesitamos conocer y hacer del lugar de nuestra asignación una jurisdicción. Necesitamos entender que el tema no es solo conquista, es colonización. Nosotros no tenemos un credo, tenemos una cultura. Y esa cultura la sostiene la ideología del reino. Entonces nosotros no le vendemos a la gente una fe, un credo. Nosotros le vendemos, en el buen sentido, la palabra vender, un evangelio integral, una cultura. ¿Por qué son tan efectivos los musulmanes? Porque ellos no te venden solo una palabra, conviértase a Mahoma. Venga y le sirve a... No, ellos te ofrecen un paquete, es integral. Cultura, alimentación, costumbres, etcétera. Un estilo de vida completo, diferente al de todos. Pero nosotros negociamos cultura del reino y cultura secular, que a la postre es cultura pagana porque nació de Babilonia y sus hijas, Grecia, Roma, etcétera. Y sí, debemos afectar las diferentes áreas de nuestra sociedad, por supuesto que sí. Pero el principio tiene que ver, o más bien lo profético, nos lleva a trascender a lo territorial. Samuel hizo algo muy interesante. Recuerden que Samuel era un juez, uno de los jueces. Los jueces fallaron. Y entonces el enemigo tomó los lugares que el Eterno les dio a los jueces. El Eterno estableció jueces en toda la tierra de Israel y muchos de ellos operaban en lugares altos. Entonces, con un juez había un juzgado, un DIM, donde la gente venía para ser tratada, para conocer sus casos, pero también un juez y un juzgado eran una puerta y tenían una connotación espiritual también. Los jueces fallaron y entonces el enemigo ocupó esos lugares altos, muchos de esos lugares altos. Muchos de esos lugares donde hubo jueces que ejercían la autoridad legal y legítima, se establecieron ellos para legislar, establecieron sus altares y desde sus altares las plataformas de gobierno. ¿Qué hizo Samuel? Samuel derribó los lugares altos, derribó esos altares
y estableció ahí compañías de profetas, porque no era una, eran varias. Ve la estrategia. ¿Cuál era el objetivo? La conquista territorial. Definir territorios bajo la jurisdicción conquistados por la unción. Eso hizo Samuel. Entonces no fue solo ese cerco que les mencioné que él levantó primero, sino también sostuvo ese cerco por 40 años a través de las compañías de profetas. Entonces imagínense el territorio de Israel cercado y alimentado por pequeñas jurisdicciones, entre comillas pequeñas. Sí, llena de círculos ese mapa. ¿Entiende? Me estoy explicando. No era gente aislada, era gente que obedecía a una misma estrategia, que vibraban bajo una misma frecuencia. ¿Qué es lo que necesitamos hoy? Compañías de profetas en los lugares. ¿Para qué? Para romper la influencia territorial de brujos, etcétera. Estuvimos este fin de semana en una ciudad aquí de Costa Rica, Puerto Jiménez. Está allá, como les dije, allá al, al, al extremo sur del país. Ese lugar es una puerta de entrada, espiritualmente hablando. Pues es un lugar que está lleno de brujos. Es un lugar frecuentado por brujos, por mentalistas, etcétera, por lo que se genera ahí. Y Dios nos llevó a pelear una batalla. Y mientras estamos peleando la batalla ahí, Dios nos lleva a identificar brujos, brujas, y una de ellas se vino para acá, al frente de mi casa, y empezó a pasearse, a hacer como un caballo. Y esto lo digo porque una persona que vive aquí a la par de mi apartamento lo escuchó. Y como esta persona sabe ¿verdad? El mover de nosotros y toda esta cuestión, entonces ella dijo, es que se movía en estos 100 metros, subía y bajaba y hacía como hace un caballo, como así como, pero no se oían las pisadas y no se veía. Y a ella le sucedieron varias cosas que no son normales en ella. Entonces, mira qué interesante. Como allá la estaba perdiendo, se vino por acá a ver qué hacía. Y es una, es una batalla que en la medida que nosotros vamos conquistando territorios, vamos viendo con más claridad el mundo espiritual. Hay espíritus territoriales que no van a reaccionar si no tenemos el nivel de unción, de revelación y de autoridad, porque las piedras que les tiramos no les llegan. Pero a mayor autoridad, a mayor revelación, más afectamos las tinieblas, entre más amplia sea nuestra jurisdicción, mayor va a ser nuestro radio de influencia, pero menor va a ser la influencia de las tinieblas. ¿Por qué? Porque la luz remueve las tinieblas. Por eso dice que los días serán acortados a causa de los escogidos. No porque nos puede llevar el diablo, sino porque en esa dinámica profética de expansión, vamos removiendo las tinieblas hasta hacer que las puertas del Hades retrocedan y vamos activando el reloj profético de Dios, llevando al cumplimiento lo que fue profetizado. En la medida entonces que el remanente avance y esté listo y preparado y la novia bajo la unción profética le sea removida aquellos cascarones, aquellas cosas que se le pegaron del sistema religioso, todas aquellas escamas, en la medida que la novia entonces deje de ser una novia sincrética y se convierta en una novia también pura, sin sincretismo,
Entonces, eso va a provocar que los cielos se precipiten sobre la tierra y oigamos el sonido del chofar y a Yeshua aparecer ahí y nosotros ser levantados para encontrarnos con él y después de eso descenderemos con él para establecer el gobierno territorial, terrenal en el milenio. La unción profética es unción de conquista territorial y establece la dimensión del reino. Cuando Moisés iba para Egipto, antes de que Moisés fuera para Egipto, el Eterno le habló la palabra y esa palabra no solo llegó a Moisés, sino que esa palabra trascendió y rodeó Egipto y preparó el escenario, porque la palabra profética rodea y establece una calzada sobre la cual yo voy a caminar para ver el cumplimiento de lo que él dijo. Cuando Yeshua estaba hablando con Josué en el capítulo 5 de Josué, las palabras de Yeshua rodearon Jericó. Jericó va a caer. Esa fue una profecía. Egipto será conquistada y mi pueblo saldrá. Eso fue una profecía, pero la palabra profética salió y rodeó. Ese es el trabajo nuestro, que la palabra sobre un territorio que Dios tiene salga y nosotros la pongamos a gravitar para que lo que Dios dijo se cumpla. Ese mover entonces, ese mover que se define de esta manera, establece la cultura del reino y su forma de gobierno. Entonces, no es tener un presidente cristiano o creyente. Dios tiene Nabucodonosores y tiene muchos en este tiempo. El gobierno que nosotros ejercemos es apostólico, es diferente. La dimensión profética del reino define la cultura y con ella el carácter de un pueblo. Y lo que nosotros somos, eso es lo que exportamos. Ok, mi gente, el tiempo avanzó, vamos a quedar aquí y continuamos dentro de 15 días. Como siempre decimos, si tiene preguntas, páselas por el chat. Si necesita que le pasen la clase para repasar, ya usted sabe qué es lo que tiene que hacer. Las personas que se han agregado, pues les comunicamos que las clases las damos cada 15 días, 6:30, hora de Costa Rica, y el chat se abre, perdón, el, el link se pasa 15 minutos antes de empezar la clase. Si usted necesita los videos, se los podemos hacer llegar, nada más nos comunica, ¿verdad? Y se los hacemos llegar. Con mucho gusto, Ivonne lo hace o lo pueden hacer conmigo. Bien, mi gente, abrazos a la distancia, bendiciones. Nos vemos Abrazos y muchas entonces en 15 gracias. días.